Mi nombre es Alexei Ivanov y nací en una humilde familia cristiana en un pequeño y remoto pueblo de Rusia. Mi padre trabajaba como herrero, elaborando herramientas y objetos de metal con sus manos, mientras que mi madre se dedicó a criarnos con amor y fe. Nos enseñó el poder de la oración y nos instó a aferrarnos a nuestras creencias a pesar de las constantes dificultades que la vida nos impuso. Sin embargo, cuando era niño, los sueños que alguna vez alargué parecían desvanecerse bajo la pesada carga del hambre y la pobreza. Desde muy temprana edad, supe que tenía que encontrar una manera de ayudar a mi familia a sobrevivir. La promesa de un ingreso estable, junto con la esperanza de escapar de la pobreza aplastante de mi pueblo, me llevaron a alistarme en el ejército ruso a la edad de 19 años. Me uní buscando un propósito y un salvavidas. La estricta disciplina, el entrenamiento implacable y las brutales realidades de la guerra me transformaron rápidamente. La guerra me obligó a reprimir mis emociones, a dejar de lado el dolor y a bloquear todo lo que pudiera interponerse en el camino de la supervivencia. En medio del conflicto, la creencia parecía irrelevante y la fe parecía ausente. Era como si Dios me hubiera abandonado, dejándome solo el caos implacable del campo de batalla. El momento decisivo de mi vida llegó el 5 de marzo de 2022, durante los primeros días de la guerra entre Rusia y Ucrania. Faltaba una hora para el amanecer y el mundo estaba envuelto en oscuridad. El zumbido de los motores de los tanques y el inquietante aullido de las sirenas eran los únicos sonidos que perforaban el silencio. La tensión había ido aumentando durante días, pero esa mañana, hubo un cambio innegable en el aire. Fue el momento en que todo cambió, el momento en que comenzó la guerra a gran escala. Estaba destinado cerca de la frontera con Ucrania, justo en el corazón del conflicto. A pesar del entrenamiento militar que habíamos recibido, la guerra real no se parecía en nada a lo que nos habíamos preparado. En cuestión de horas, la situación se convirtió en un caos incontrolable. Los cohetes iluminaban el cielo y la tierra temblaba con la fuerza de las explosiones. Apenas recuerdo la primera vez que apreté el gatillo en medio del frenesí. En ese momento, la supervivencia se convirtió en lo único que importaba. Pero entonces, como si el mundo mismo decidiera cambiar de rumbo, una repentina y atronadora explosión desgarró el caos. Un dolor punzante estalló en mi pecho y me di cuenta de que algo me había atravesado el corazón. Caí de rodillas, agarrándome el pecho instintivamente mientras la sangre empapaba mis manos. El mundo a mi alrededor se apagó. Los sonidos de los disparos, los gritos de los heridos, todo se convirtió en un zumbido lejano. Mi visión se volvió borrosa, y en un instante, todo se volvió negro. En ese momento, algo dentro de mí se hizo añicos. El frenesí caótico del campo de batalla pareció desvanecerse, como si me hubiera separado de mi propio cuerpo. El dolor y el ruido comenzaron a desvanecerse, pero si crees que la muerte trae paz, estás equivocado. Lo que me esperaba al otro lado era algo completamente diferente, algo que nunca podría haber esperado. Cuando abrí los ojos, la primera sensación que me invadió fue una abrumadora sensación de ingravidez. No había dolor ni miedo. Los sonidos caóticos de la guerra habían desaparecido por completo y habían sido reemplazados por un silencio intenso. Delante de mí brillaba una luz brillante, pura, blanca y serena, como si contuviera las respuestas a todas las preguntas que alguna vez me había hecho. En ese momento, pensé, se acabó. Tal vez, por fin, haya encontrado la paz. Mientras miraba a mi alrededor, me asombré al ver rostros familiares, mis camaradas, Mikhail, Dmitri y Víctor. Todos habían perecido en el campo de batalla antes que yo, pero allí estaban, sonriendo y caminando hacia mí. Ven, Alexei, me llamaron suavemente. Ahora estás en paz. Sus sonrisas eran cálidas y genuinas, y su presencia se sentía como un sueño perdido hace mucho tiempo hecho realidad. Di un paso adelante, ansioso por unirme a ellos. Con cada paso, me sentía más ligero, como si se estuvieran levantando las cargas de mi pasado. Pero algo no estaba bien. Este lugar, tan tranquilo y perfecto, se sentía demasiado bueno para ser verdad.
La luz que nos rodeaba comenzó a parpadear, y a medida que se atenuaba, el suelo bajo nuestros pies se oscureció. Una densa niebla comenzó a levantarse, envolviendo el paisaje, que una vez fue claro, en una espesa niebla. Susurré, casi con incredulidad, ¿qué es esto? Pero nadie respondió. Mi corazón se aceleró mientras daba otro paso, y en ese instante, el suelo debajo de mí desapareció. Estaba cayendo, como si me hubieran arrastrado a un abismo sin fin. Un rugido ensordecedor llenó mis oídos, una cacofonía de voces, miles de gritos, que se difuminaron en uno, su dolor y terror se extendieron para reclamarme. Cuando aterricé, me encontré en un lugar diferente a todo lo que había visto antes. Era un campo de batalla, pero no el que conocía. El cielo arriba era de un inquietante tono rojo sangre, y el aire estaba denso con el olor a quemado. El viento aullaba, trayendo consigo el calor de las llamas que consumían el horizonte. Cuerpos quemados yacían esparcidos por el suelo, algunos todavía moviéndose, otros congelados en el lugar, y muchos inquietantemente silenciosos. Un escalofrío frío recorrió mi columna vertebral cuando algo rozó mis piernas. Miré hacia abajo, vi manos, deformadas y quemadas, que se extendían hacia mí, desesperadas y suplicantes. Uno de ellos pertenecía a un rostro que reconocí, un soldado medio quemado cuyos ojos, aunque vacíos, parecían gritar por misericordia. Retrocedí horrorizado, pero no había ningún lugar al que correr. En todas las direcciones en las que me volvía, solo había más terror. Mis amigos, los que me habían recibido tan cálidamente, se habían ido, reemplazados por soldados de todos los rincones de la historia. No eran solo rusos, sino soldados de todos los conflictos importantes, alemanes, estadounidenses, japoneses, todos enzarzados en sus propias batallas, cada uno soportando su propio tormento. Algunos luchaban entre sí, otros se retorcían en una agonía invisible. A lo lejos, vi a un grupo de soldados atados con enormes cadenas de hierro, encadenados a la tierra. Sus rostros estaban grabados por el terror, sus gritos resonaban en el aire, pero nadie respondía. Y entre ellos, vi un rostro familiar, mi antiguo comandante, Víctor Petrov. Ver a un líder tan fuerte y valiente reducido a este destino inimaginable me dejó atónito. Me sentí abrumado por el sufrimiento que me rodeaba, incapaz de comprender la enormidad del tormento que llenaba ese lugar. ¿Cómo es posible?, pensé mientras daba otro paso hacia adelante. El horror a mi alrededor se intensificaba con cada movimiento. A través del humo y las llamas, vi un ser monstruoso, que se elevaba mucho más alto que cualquier humano. Sus ojos estaban vacíos, pero irradiaban odio puro. Con una facilidad aterradora, recogía grupos de personas en sus enormes manos y las arrojaba a un pozo de fuego, donde desaparecían en un remolino de angustia. Un frío cortante llenaba el aire, pero no se parecía a ningún frío que hubiera conocido antes, era el tipo de frío que quemaba, un dolor tan profundo que parecía congelar el alma. A medida que avanzaba, los susurros comenzaron a llenar el aire. Las voces estaban en idiomas que no reconocía, pero su significado era inconfundible, todos son iguales. Su orgullo los trajo aquí. Las palabras flotaban en el aire como una maldición, y supe, con creciente certeza, que estaba en el infierno. Pero ese lugar no era el infierno que había imaginado en mis sueños más oscuros. No se trataba solo de un tormento físico, era una prisión para el alma. Cada paso en falso, cada elección equivocada que había hecho, cada bala que había disparado, cada vida que había arrebatado, todo estaba allí, esperándome, y su peso me oprimía con una fuerza sofocante. Con cada momento que pasaba, me hundía más en la desesperación, cada segundo, una nueva capa de agonía. Este lugar no era solo un reino de castigo, era un reino de confrontación. Tan pronto como me di cuenta de esto, algo cambió dentro de mí, algo que nunca había sentido antes, un profundo y persistente arrepentimiento. Sin embargo, ni siquiera el arrepentimiento ofrecía consuelo aquí. En este lugar, el arrepentimiento no era el comienzo de la curación, era solo el comienzo de un nuevo tipo de tormento.
Los gritos nunca se detenían, haciendo eco a mi alrededor, reverberando en las paredes de este paisaje maldito. El tiempo mismo parecía haber cesado, dejando que el dolor y el sufrimiento siguieran corriendo en un bucle eterno, ininterrumpido, inquebrantable. A donde quiera que miraba, las escenas estaban llenas de horrores que no podía comprender por completo. Este infierno no era solo un lugar de sufrimiento infinito, era una herida tallada profundamente en mi alma. Al principio, parecía el campo de batalla que conocía, tierra quemada, llena de los cuerpos de los caídos. Algunos estaban completamente consumidos por el fuego, mientras que otros parecían congelados en el tiempo, atrapados en los momentos de combate. Pero luego, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Un grupo de personas, luchando, desesperadas. Estaban enterradas en un lodo espeso y negro, con sus cuerpos atrapados hasta el cuello. Se retorcían y tiraban, tratando de liberarse, pero cada movimiento parecía arrastrarlos más profundamente al lodo. Los rostros que me devolvían la mirada eran los que reconocía. Eran mis camaradas, mis hermanos de armas, Vasili, uno de los soldados más valientes que había conocido, ahora suplicando ayuda, su voz llena de desesperanza. «¿Por qué estás aquí?», gritó Mikhail, con la voz temblorosa de miedo, sus ojos abiertos de terror. «No pudiste escapar como lo hicimos nosotros». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo y fui incapaz de responder. Me quedé paralizada, incapaz de decir nada, mientras observaba los rostros de aquellos junto a quienes una vez luché. Más adelante, vi otro grupo, encadenados, unidos por eslabones de hierro, cada uno luchando, indefenso. Entre ellos estaba mi antiguo comandante, Víctor Petrov. En el campo de batalla, había sido el modelo de fuerza, liderazgo y disciplina. Pero ahora estaba arrodillado, tratando desesperadamente de liberarse de las cadenas que lo ataban. «Alexei, sácame de aquí», gritó, con la voz ronca por la desesperación. «En este lugar, no hay liderazgo. No hay poder. Todo carece de sentido. Todo está mal». Sus palabras me hicieron estremecer. Ver a alguien como Víctor, tan autoritario, tan seguro de sí mismo, reducido a este estado, me dejó en claro, en este lugar, nada, ningún título, ningún rango, ninguna autoridad, podría ofrecer protección o salvación. Al adentrarme más, me encontré con otro grupo. Estas figuras vestían uniformes militares antiguos, sus atuendos llevaban las marcas de la historia rusa. Por un momento, no pude comprender por qué estaban allí. Eran hombres que habían luchado valientemente, que habían hecho sacrificios por su país. Pero al acercarme, noté el terror en sus ojos, el mismo terror que había visto en los rostros de aquellos atrapados en el barro, encadenados. Estos hombres habían sido héroes, celebrados por la historia, pero sus expresiones contaban una historia diferente. Y entonces vi su rostro, Dmitri Ivanovich, una de las figuras más célebres de la historia rusa por su heroísmo durante las guerras napoleónicas de 1812. Pero ahora, rodeado de llamas que danzaban a su alrededor, parecía estar consumido por el mismo fuego contra el que una vez había luchado. «Nada de lo que hicimos estuvo bien», susurró, su voz apenas audible por encima de las llamas crepitantes. «Matamos por nuestro ego. La historia nos convirtió en héroes, pero aquí vemos la verdad». Sus palabras me golpearon como un golpe en el pecho. Eran las palabras de un hombre que había llegado a comprender la inutilidad de las batallas que había librado y los pecados cometidos en nombre del orgullo y la ambición. El paisaje que me rodeaba se volvió más oscuro, más aterrador. Me encontré de pie al borde de un enorme pozo, cuyas profundidades estaban envueltas en sombras. En el interior, la gente luchaba entre sí con una desesperación salvaje, arañándose unos a otros, intentando escapar. Por un momento, pensé que era solo otra forma de tortura. Pero cuando miré más de cerca, vi que no luchaban por sobrevivir, luchaban contra su propio pasado. Cada uno de ellos se enfrentaba a su conciencia, aplastada bajo el peso de sus propias malas acciones. No eran extraños, reconocí a algunos de ellos.
Eran soldados junto a los que había luchado. Muchos de ellos habían quitado vidas sin dudarlo, siguiendo órdenes sin cuestionarlas. Ahora, cada uno de ellos estaba viviendo las consecuencias de sus decisiones. No tenían armas. Estaban desarmados ante la culpa que los agobiaba, sus rostros llenos de terror, sus ojos suplicando una liberación que nunca llegaría. Luego, me alejé aún más, a un lugar más profundo que el resto. Allí, no había gritos, solo un silencio sofocante. Pero no era un silencio pacífico. Era el tipo de silencio que transmitía una desesperación sin fin, el silencio de un alma completamente aplastada. La gente se arrodillaba en el suelo, con el rostro desencajado por la agonía, agarrándose la cabeza como si intentaran silenciar el tormento sin fin que sentían en sus mentes. Una y otra vez, susurraban una palabra: ¿por qué? En ese momento, una terrible comprensión se apoderó de mí: yo pertenecía a este lugar. Cada acción, cada decisión que había tomado me había llevado a este lugar. Yo también estaba perdida. Buscaba una salida, la salvación, pero este era un lugar donde la esperanza se ahogaba bajo el peso del pasado. Sentí que me arrastraban hacia los rincones más profundos y oscuros del infierno, donde ni siquiera la más mínima chispa de esperanza podría sobrevivir. No había sonidos en este lugar, ni batallas, ni gritos, solo un silencio opresivo que me pesaba como una fuerza invisible. Era un silencio que me carcomía el alma, una soledad tan profunda que parecía consumirme. El suelo bajo mis pies no era tierra firme, ni nada que yo pudiera reconocer. Se movía bajo mis pies, vivo con una energía inquieta. Sentía un calor abrasador y helado al mismo tiempo, cada paso me hundía más en el peso sofocante de la desesperación. Cada movimiento parecía amplificar la aplastante pesadez de mi espíritu, empujándome más cerca del borde del colapso total. Y entonces, todo cambió. La atmósfera cambió y me encontré de pie frente a un espejo. Pero ese no era un reflejo común. Era mi pasado, expuesto ante mí. Me vi en varias etapas de mi vida, desde la inocencia de mis años de juventud hasta la figura fría y distante en la que me había convertido. Vi cómo mis propias manos daban órdenes, órdenes que terminaban con vidas, ignoraban el sufrimiento de los demás y hacían la vista gorda ante las consecuencias de mis acciones. La transformación de un hombre que alguna vez había creído en algo a un alma endurecida por la crueldad me destrozó. La imagen cambió una vez más. Me transportaron a un pueblo de Chechenia devastado por la guerra. Los gritos de mujeres y niños aterrorizados llenaban el aire, sus gritos se mezclaban con las estruendosas explosiones que sacudían la tierra debajo de mí. Me quedé en medio de la devastación que habíamos causado siguiendo órdenes, bombas cayendo, edificios derrumbándose, vidas inocentes destruidas. Lo había ignorado todo, lo había justificado con el mantra hueco: este es tu deber. Pero ahora, esos gritos me perseguían, su resonancia era imposible de eludir. Me arañaban la conciencia, cada uno de ellos era un doloroso recordatorio del daño irreparable que había causado. Y entonces, las imágenes cambiaron de nuevo. Estaba de nuevo en Ucrania, reviviendo los últimos días de mi vida. A mi lado estaba Anton, un joven soldado, de solo 19 años, que había luchado junto a mí. Observé, impotente, cómo lo enviaba a su muerte, con los ojos vacíos y distantes. La explosión que lo atravesó fue como una espada clavada profundamente en mi alma, una herida tan aguda que reverberó por todo mi ser. El silencio que me había envuelto se rompió de repente. Una voz, profunda, antigua, llena de una sabiduría inquebrantable, habló. Pero no había calidez en ella, solo el peso frío del juicio. Alexei Ivanov, retumbó la voz, su resonancia vibrando hasta los huesos. ¿Qué elegiste en la vida? ¿A quién protegiste? ¿Qué destruiste? Traté de hablar, de encontrar palabras para responder, pero no me salió nada. Esta voz no era solo algo que oía, era algo que sentía, en lo más profundo de mi ser. Era mi propia conciencia, enfrentándome con todo el peso de mis decisiones.
Era la voz del mayor miedo de la humanidad, el conocimiento de que, al final de todo, somos responsables de las vidas que hemos tocado y de las decisiones que hemos tomado. Y entonces, llegó el dolor. No era el tipo de dolor que quema el cuerpo. Este dolor era más profundo, más insoportable. Fue como si mi alma se hubiera encendido, las llamas de la culpa y el arrepentimiento me quemaban de una manera mucho más agonizante que cualquier herida física. El dolor que había sentido en el campo de batalla palidecía en comparación con esto, la angustia de saber que mis acciones, mis decisiones, habían llevado a otros a su propio sufrimiento. Caí de rodillas, abrumada por el peso de mi culpa. «Basta», grité, con la voz quebrada. Yo no sabía. Solo estaba siguiendo órdenes. Pero incluso mientras decía esas palabras, supe que ya no eran una excusa. Comprendí, en ese momento, que detrás de cada elección que hacía, siempre había estado mi propia voluntad. Las órdenes habían sido el velo, la justificación conveniente, pero fui yo quien eligió mirar hacia otro lado, ignorar el costo humano de la guerra, hacer caso omiso de lo que significaba a los ojos de Dios. Entonces, otra voz atravesó la oscuridad. Esta era diferente, no era fría ni crítica. Era una voz severa, pero con un hilo de compasión, un destello de esperanza. La voz habló de nuevo y esta vez, fue como si me estuviera tendiendo la mano, llamándome a algo más grande que yo. Tu batalla no fue solo contra los demás, Alexei, dijo la voz. Peleaste una guerra dentro de ti mismo y perdiste. Pero aún tienes la oportunidad de entender. Esas palabras me sacudieron hasta lo más profundo. ¿Paz? ¿Podía existir algo así en medio de toda esta destrucción? La idea parecía imposible. Pero en ese momento, recordé las lecciones de mi infancia, las enseñanzas del cristianismo que mi madre me había inculcado. Recordé las palabras simples pero profundas que ella había compartido conmigo: Jesús vino a enseñar la paz, porque la mayor victoria no está en la guerra, sino en el amor. Las lágrimas comenzaron a fluir, incontrolables y pesadas. Estaba en el infierno, pero en ese momento, esas palabras trajeron consigo una chispa, algo que no había sentido en lo que parecía una eternidad. Esperanza. Esperanza real. Y con esa esperanza llegó una sensación de claridad. Entendí. Necesitaba confesar, enfrentar todo el peso de lo que había hecho. Por primera vez en mi vida, sentí remordimiento genuino, no solo por las vidas que había tomado, sino por el dolor que había causado, por la destrucción que había justificado. Estaba equivocada, grité, con la voz quebrada por el peso de mi dolor. Vi la guerra como algo justo, pero solo trajo destrucción. En lugar de proteger, causé más dolor. Lamento profundamente lo que he hecho. Y entonces, como en respuesta a mi confesión, la oscuridad comenzó a disiparse. Una luz tenue apareció ante mí, pequeña al principio, pero cada vez más intensa. Cuando abrí los ojos, sentí que la ráfaga de aire llenaba mis pulmones, como si acabara de renacer. El aire era intenso, lleno de energía, y sin embargo se sentía como fuego dentro de mi pecho. Mi cuerpo temblaba como si hubiera despertado de un sueño profundo. Traté de darle sentido a mi entorno. Ya no estaba en el infierno que acababa de conocer, pero los recuerdos de ese lugar, el dolor, el arrepentimiento, todavía persistían en lo más profundo de mí. Miré hacia el cielo. Era de un gris opaco, los restos de la oscuridad que había dejado atrás. Pero incluso ese gris, después de lo que había experimentado, se sentía como un rayo de esperanza. Y en ese momento fugaz, me di cuenta de que tal vez no era demasiado tarde. Tal vez, en esa pequeña chispa de luz, había una oportunidad de redención, de paz. Me quedé allí tendido en el suelo frío e implacable del campo de batalla, con el cuerpo golpeado y magullado. Los ecos distantes de los disparos y las explosiones todavía vibraban en el aire, pero ahora sonaban apagados, casi como susurros en comparación con los horrores que acababa de vivir. Estaba vivo, pero ¿era esta supervivencia una bendición o una prueba cruel?
Los recuerdos del infierno, vívidos y abrasadores, estaban grabados en mi mente como una cicatriz indeleble. Todavía podía oír los gritos, todavía sentía el peso sofocante del arrepentimiento y la culpa que me oprimía. Cada soldado que pasaba parecía una sombra de los rostros que había encontrado en ese lugar oscuro. Llevaban las mismas cargas, orgullo, ira y una sensación de desesperanza que reflejaba la mía. Era imposible escapar de la verdad de mi pasado. Las decisiones que había tomado, las vidas que había tomado, el sufrimiento que había ignorado, eran imposibles de ignorar ahora. Y cuando la comprensión se instaló en lo más profundo de mí, sentí que se agitaba un conflicto interno. Por un lado, estaba la fe que mi madre me había inculcado: cree en la paz, porque la verdadera fuerza reside en el amor. Esas palabras resonaron en mi mente, suaves pero poderosas. Durante años, las había silenciado. La guerra había sido mi realidad, mi identidad. Yo era un soldado, un luchador, y en ese mundo, el amor y la paz habían parecido conceptos distantes e irrelevantes. ¿Qué lugar tenían en el campo de batalla? ¿Podría el amor sobrevivir donde reinaba la muerte? Pero ahora, después del tormento inimaginable que había enfrentado, ya no podía simplemente desestimar esos pensamientos. Todo lo que había presenciado en el infierno decía una verdad profunda. La vida no se trataba solo de sobrevivir, de seguir órdenes. Se trataba de las decisiones que tomábamos y la responsabilidad que teníamos por esas decisiones. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo huyendo de mi propia humanidad, demasiado tiempo ocultándome detrás del velo del deber y la necesidad. Sin embargo, esta revelación abrió la puerta a una batalla aún mayor dentro de mí. ¿A quién servía?, me pregunté. ¿Había luchado realmente por lo que era correcto o me había dejado llevar por el miedo, el orgullo, un sentido retorcido del deber? Estas preguntas permanecieron sin respuesta, presionándome con el peso de 1000 remordimientos. Mi corazón se sentía pesado con la carga de ellas, pero por primera vez en mi vida, supe que tenía que buscar respuestas. Este despertar me aterrorizó. Buscar la paz en medio de tanta destrucción, tratar de encontrar un significado donde solo había caos, parecía imposible, absurdo incluso. Pero después de la oscuridad del infierno, supe que no podía ignorar la atracción hacia algo más grande. Ya no era una opción permanecer ciego. La búsqueda de Dios en medio de toda esa devastación se convirtió en el único viaje que importaba. Cuando volví a la vida, nada era igual. Las cicatrices físicas podrían haberse curado, pero la destrucción de la guerra y los horrores del infierno se habían grabado a fuego en mi alma. Cada recuerdo se sentía como un peso del que no podía escapar, y aunque el mundo a mi alrededor seguía adelante, yo estaba atrapado en un lugar de agitación interior. Pero en medio de esa agitación, tomé una decisión. No dejaría que esta oscuridad me definiera. Buscaría un nuevo camino, un camino hacia la paz. Dejé el ejército, la vida que había conocido y me mudé a un pueblo tranquilo, lejos del caos del que una vez fui parte. Allí, en la quietud de la naturaleza, comencé a encontrar la calma que mi alma había estado buscando. Comencé a recordar las enseñanzas que mi madre me había impartido cuando era niña. Los valores cristianos que siempre me habían parecido distantes, casi ingenuos, frente a la guerra, ahora adquirieron un nuevo significado. Comencé a asistir a la iglesia, no como un mero ritual, sino como una búsqueda activa de paz interior, de comprensión. Fue una rebelión silenciosa contra la vida que había conocido. Tuve que enfrentar mi pasado, enfrentar mis errores y comenzar el lento y doloroso proceso de curación. Los errores de mi pasado todavía me perseguían, pero me di cuenta de que enfrentarlos era el primer paso hacia la libertad. No podía deshacer lo que había hecho, pero podía perdonarme a mí misma, y ese fue el comienzo de mi redención. No fue fácil. Llevó tiempo. Cada oración, cada momento de quietud, era un paso hacia la curación de las heridas en mi corazón y alma. El camino fue largo, pero cada día me acercaba más al hombre que siempre quise ser. Ahora dedico mi vida a algo diferente.
Ya no elijo la guerra. Elijo la paz. Elijo el perdón. Elijo el amor. Mi pasado ya no es una carga que llevar, sino una lección que me guía. Es la brújula que me señala hacia un futuro lleno de significado, lleno de esperanza. Este es mi nuevo comienzo, y es un comienzo que recorro con humildad, fe y una profunda comprensión del costo de cada decisión. He elegido vivir por algo más grande que yo. He elegido vivir por la paz.